Carlos Rodríguez Brown, bienvenido y gracias por acompañarnos en el podcast Liberal. Muchas gracias. Una vez más, Carlos, o como es más conocido mediáticamente, el profesor Rodríguez Brown, siempre cuenta que cuando llegó a España procedente de Buenos Aires traía una buena melena y unas malas ideas socialistas. ¿Se entiende? No es ningún secreto que ha perdido ambas y como también puede apreciarse por su marmórea y brillante bóveda craneal, cuando Rodríguez Brown decide hacer algo, lo hace a fondo. No le queda ni un buen pelo ni una mala idea. Esta determinación no es, sin embargo, su principal mérito. Mucho más admirable me parece a mí que se haya hecho famoso dedicándose a lo que se dedica. El profesor Rodríguez Brown es catedrático de Historia del Pensamiento Económico y ha traducido a Adam Smith, a John Maynard Keynes, a John Stuart Mill, a David Ricardo y a otros sex symbol de la economía. Me dirá a dónde va con semejantes credenciales en la era de TikTok e Instagram. El director de La Brújula, Rafa Latorre, en el prólogo que escribió para tus greguerías liberales, explica muy bien el descriptible entusiasmo que siempre han inspirado los contenidos económicos a los responsables de los medios de comunicación. Y cuenta que cuando a alguien le preguntaba al añorado Carlos Llamas con qué tema iba a abrir su hora 25 esa noche, él contestaba en ocasiones con un lamento, con una mierda, con economía. Pues el profesor Rodríguez Brown ha conseguido hacerse una celebridad a base de sazonar esa mierda con mucha ironía, me imagino que porque él es, como habrán comprobado, de natural bien humorado, pero también por conveniencia táctica, porque ante el asalto de la risa, como decía Mark Twain, nada se sostiene en pie. El poder, el dinero y la persuasión pueden contribuir a tambalear un engaño colosal, pero solo la risa tiene la capacidad de reducirlo todo a trizas. ¿Y qué es lo que tiene que reducir a trizas el profesor Rodríguez Brown? Pues nada más y nada menos que la estupidez, que es una empresa colosal, como imaginarán, porque como ya estableció hace años otro ilustre macroeconomista, Carlos Cipolla, la proporción de idiotas es una constante cosmológica, o sea, se elija el colectivo que se elija, sean albañiles, profesores, periodistas, incluso premios Nobel, una fracción será inevitablemente estúpida. Y contener esta marea que además nos ataca desde todos los frentes, sin razón, sin plan preciso, como decía Cipolla, y en los momentos y lugares más improbables, porque los idiotas son idiotas justamente porque son impredecibles, es decir, porque hacen idioteces. Contener esa marea es un trabajo sin horario ni vacaciones, un sacerdocio que el profesor Rodríguez Brown ejerce a través de sus artículos, sus intervenciones radiofónicas y televisivas, sus charlas y sus múltiples libros. Tiene una serie titulada Tonterías económicas, precisamente, pero el último libro que me ha servido de pretexto para traer por segunda vez aquí al profesor es una recopilación de sus panfletos liberales, La Sexta, en los que da rienda suelta a sus fobias y a sus filias. Por seguir algún orden, porque ya les advierto que mi propósito es que esta conversación sea completamente caótica, pues voy a empezar por el primer texto que dedicas a la maravillosa película Cabaret de Bob Fosse y que aprovechas para atacar a los intelectuales cuya irresponsabilidad contribuyó al auge de los totalitarismos. Dices ahí, ¿a qué atribuyes tú, Carlos, esta fascinación por el comunismo, pero también por el nazismo y el fascismo? No podemos olvidar a Heidegger ni a Wells. Wells lo citas en tu libro. El fascismo no fue una cosa completamente mala, fue una mala cosa buena, y Mussolini dejó su sello en la historia. Me refiero a Wells, el autor de La Guerra de los Mundos, el fabiano que tiene esa imagen tan liberal. Pues sí, muchas gracias, como siempre, Miguel, por invitarme. Ese es un gran tema, ¿no? Es un gran tema. ¿Por qué? Sí, tú decías que la idiotez está en todas partes. Pues sí, pero yo creo que se esmera en el caso de los intelectuales. Se esmera en el caso de mis colegas profesores y de nuestros colegas periodistas también, intelectuales, artistas. Yo creo que hay un porcentaje más elevado, mayor. ¿Sí? ¿Y de dónde vendrá? Evidentemente no puede venir de la falta de formación. Claro. Es que esa gente son gente muy, muy formada, como decías tú, hasta premios Nobel, ¿no? ¿De dónde vendrá? Así que ahora te voy a contar una anécdota.
Yo conocí hace más de 40 años a Hayek, al premio Nobel. Le entrevisté varias veces, pero una entrevista que le hice hace 40 años ya, en el año 86, para la revista de Occidente y para el diario La Prensa, que yo era corresponsal en España, para que veas que siempre he tenido esta doble vida de Jekyll y Hyde. Adúltera. Totalmente, sí. Y entonces me contó que estaba escribiendo lo que iba a ser su último libro, que es un libro sobre los horrores del socialismo. Y entonces me contó una cosa graciosa, me dijo, tenía el libro hecho, lo tengo hecho, ya estaba para enviarlo a la imprenta. Me faltaba el título, no el subtítulo era Los errores del socialismo. Y digo, ¿cómo encuentro una palabra para definir? Y al final la encontré, arrogancia. Y ese fue el título de su último libro, La fatal arrogancia, que publicó en esos años, a final de los 80. Y esto es algo que en estos gremios que compartimos, así, claro, como dice, claro, mucha arrogancia, porque claro, oye, si son profesores y intelectuales y grandes periodistas y tal, tienen que saber más que los demás tienen que saber menos que ellos y por lo tanto, si saben menos, si son más ignorantes, ¿por qué no les organizamos la vida, Miguel? Organicémonos la vida porque no saben. Claro. Bueno, y entonces esa actitud es verdaderamente letal. Claro, si tú crees que de verdad eres superior a los demás, eres más listo, más sabio, y tropiezas con esa arrogancia a decirles, vamos a organizar la vida, estás perdido en realidad, ¿eh? Porque la clave de todo el asunto es contenernos, la modestia de decir no sabemos, hay que tener mucho cuidado con intervenir en la sociedad porque puedes causar mucho daño. Todas estas cosas que son sabias las pierdes por la arrogancia. Así que a lo mejor es eso lo que tanto daño causa. Claro, hay otro tema, leyendo unas memorias de Pío Baroja. Pío Baroja explicaba que él vendía entre 3.000 y 4.000 ejemplares de cada una de sus novelas, que dices, madre mía, esto tenía dinero de familia, claro. Sí. Y entonces conoció a un prosoviético que le explicó, hombre, usted vende una miseria, si estuviera en la Unión Soviética usted vendería cientos de miles de ejemplares. Claro, yo pienso, y hay un montón de intelectuales que son contrarios al mercado y que se quejan de que, por ejemplo, Manuel Vicens se queja de que una idea vale hoy día mucho menos que una ración de langostinos, una ración de gambas, ¿no? Como si dijeran, no, es que la gente además no lee lo que debiera, ¿no? Es arrogancia y también ciertos intereses crematísticos, porque desde luego en el mundo de la cultura es difícil encontrar liberales también. Pues sí, es cierto por este argumento que decimos, pero vamos a echar aquí un poquito el freno para que no tengamos una jornada lúgubre. Ya sabes que yo tengo... Contigo es difícil. Tengo todas las condiciones para no tener ningún tipo de prestigio intelectual, porque ya sabes que para tener prestigio intelectual de verdad, para que te respeten de verdad, tienes que ser aburrido, tienes que ser pesimista y tienes que ser confuso. Entonces ya si tienes estas tres, ya el podio es para ti. Bueno, pues entonces no seamos pesimistas, no seamos lúgubres, aunque es cierto este asunto, y esto lo han estudiado pues desde el mismo Hayek, habló de esto de los intelectuales, como te decía, no incurramos en pesimismo excesivo. ¿Por qué? Porque siempre hubo en el mundo de la cultura y en el mundo de los intelectuales en general, siempre hubo, ¿cómo decirlo?, aldeas galas. Siempre hubo gente que no aceptó ser arrastrada por la corriente dominante y que tuvo la sabiduría y la modestia de decir, ojo, lo importante son los derechos de las personas, lo más importante es la persona, no vayamos a violar sus derechos para conseguir objetivos colectivos plausibles. Y eso lo encuentras en todas partes. Y eso debo decir que he trabajado, porque me gusta rescatar a esa gente. Y igual están en sitios insospechados, pero no siempre son marginales, ¿eh? Ahora se me ocurre, así a bote pronto, Tolkien, por ejemplo. Al que mencionas, sí. Claro, Tolkien no es cualquier cosa, no es un marginal. Pues él estaba
en contra de esta corriente dominante antiliberal, o como diría Hayek, de los socialistas de todos los partidos, porque los hay en todos los partidos. Oye, y hace unas cosas maravillosas que son un prodigio, el Señor de los Anillos, no te puedes creer. ¿Y cuál es el mensaje básico del Señor de los Anillos? Ojo con el poder. Sí, sí. Ese es el mensaje. El anillo, que puede hacer muchas cosas buenas, es muy peligroso. Y por eso el bueno, por cierto, no por casualidad se llama Frodo, ¿eh? Eso Frodo. es freedom, ¿vale? Exacto. Bueno, no por casualidad, el tío dice, ojo con esto, es muy bueno, pero no lo quiero. Todo esto es, y el mensaje, ¿cuál es la gran amenaza del anillo? Un anillo para dominarlos a todos. One ring to rule them all. Pero si está todo ahí, tú. O sea que un poco de alegría. Miguel. Ya, pero vamos a ir. La siguiente pregunta era justamente sobre el cine. Y en el Hollywood caricaturiza a los empresarios como seres codiciosos, implacables. Incluso los propios productores aparecen en algunas películas bajo una luz poco favorable. Y respecto del Señor de los Anillos, en el libro hablas de una serie de televisión que está tergiversando el mensaje de Tolkien y que para hacerlo más políticamente correcto. ¿Por qué en Hollywood es un venero de posiciones antimercado, antiempresario y en muchos aspectos antiliberales? Aunque también nuestro fondo cristiano nos ayuda, ¿no? Desde pequeñitos nos enseñan que la abnegación, el sacrificio por los demás es lo más importante y eso predispone nuestro cerebro para la idea del nuevo hombre que no se moverá por el egoísmo, sino que se moverá por la generosidad y el altruismo. Ahí hay dos cosas importantes, lo del arte y lo de la religión. Los dos asuntos tienen mucha amiga y efectivamente, como tú dices, es muy complicado encontrar en el arte, en la cultura, una imagen buena de los empresarios o una imagen liberal en general. Sin embargo, está ahí. Está ahí para quien lo busque, está ahí, está ahí desde el Quijote, y su canto a la libertad y su aborrecimiento de la esclavitud, y estamos hablando de hace algún año que otro. Sí, sí, unos cuantos siglos. Hasta alguna película que he visto hace muy poco, una que me ha gustado mucho, que se llama El Fundador. The Founder es una película sobre Ray Kroc. Ray Kroc es el hombre que descubre a McDonald's. Es una historia maravillosa, la hace Michael Keaton, Sí. estupendo actor, porque no idealiza al empresario, no lo convierte en santo. Fíjate, ¿cuál es la historia? La historia es que Ray Kroc es un vendedor de batidoras que le va mal y de pronto llega a San Bernardino, en California, y ve un restaurante de dos hermanos, McDonald's. Dice, vamos a ver, y había una cola de gente. Y entra y descubre que los tíos, estos dos hermanos, habían inventado la comida rápida. Y toda la clave era cómo se iban moviendo todos los empleados haciendo hamburguesas muy rápidamente. Y entonces el tío dice, no inventa la comida rápida. Lo que inventa es que les dice a los McDonald's, esto mismo que hacéis vosotros, lo podemos hacer en todo Estados Unidos y en todo el mundo. Y entonces ahí hay una tensión porque los hermanos McDonald's, que eran estupendos, eran recelosos ante este gran invento, ¿no? Entonces al final no terminan de estar convencidos, porque claro, hay que bajar los costes, entonces igual la leche tiene que ser leche en polvo. ¡Ah, leche en polvo no puede ser! Bueno, excuso decirte si las patatas después tienen que ser congeladas. En fin, y entonces ahí hay una tensión que es muy divertida, pero también hay otra tensión. Y es que Kroc no termina de ser honesto, no termina de ser honrado. Y en el momento crítico, que es cuando tiene que convencer a los hermanos McDonald's que le den la empresa a cambio de montar esta fabulosa cosa de la franquicia universal, les dice que les va a dar el 1% de los beneficios, pero no lo firma.
solamente es un apretón de manos. Ya. Y después no cumple. Oh. Entonces, ¿qué es lo que cuenta eso? Que los empresarios son como los demás seres humanos. No sé si has observado tú que, aparte de ti, los demás tenemos defectos. Sí, sí, ¿Has sí. notado eso? Sí, Curioso. efectivamente, salvo yo Salvo mismo, tú, el resto. todos los demás son Bueno, pues los empresarios imperfectos. también. O sea que tienen las dos cosas. El genio de darse cuenta del negocio. Bueno, al final McDonald's es una cosa, no sé. Alguien me dijo que alimentaba todos los días al 1% de la población mundial. Sí, sí. Con una cosa buena, barata y rápida. Y al mismo tiempo, oye, que igual si pues un sinvergüenza es un sinvergüenza. El otro asunto es el de la religión, que me parece de una importancia enorme, enorme. Y hay que aprovechar para saludar la visita del Papa, que nos ha dado unas alegrías a los liberales tremendas. El liberalismo y la religión tuvieron una relación envenenada desde el siglo XIX. Y debo decir que básicamente por culpa de los liberales. Porque los liberales creyeron, ay, la fatal arrogancia, creyeron que el enemigo era la Iglesia. Y entonces decidieron cosas como, por ejemplo, arrebatarle la educación y dársela al Estado. Si hay un caso de ir de Guatemala a Guatepeor, es ese, ¿no? O, por ejemplo, expropiar las tierras de la Iglesia y de la aristocracia con las desamortizaciones que fueron saludadas por los liberales, con la increíblemente ingenua idea de que si tú permites que el Estado viole una propiedad de unas personas, después ya no va a violar más, se va a quedar satisfecho, tranquilo. No vamos a ver, pero qué clase de horror. Y se perdió, se envenenó la relación entre liberalismo y religión hasta nuestro tiempo. Pero ahí también tengo buenas noticias, Miguel. Lentamente se va incorporando la relación, se va arreglando la relación entre liberales, muy lentamente, entre liberales y religiosos. ¿Por qué? Porque los liberales son menos arrogantes. El propio Hayek en este libro tiene un capítulo último maravilloso donde él, que no era un hombre religioso, tiene que admitir que la religión es una barrera contra el poder, y eso es absolutamente capital para un liberal. Cualquier persona que diga que el poder tiene que estar limitado, ese es de nuestra banda. Que venga para aquí, venga. Y no importa si sea de derecha y de izquierda, si el poder tiene que estar limitado, ahí está el liberalismo. Y terminamos con el Papa. ¿Qué es lo que dice el Papa? Y además... Esas alegrías que... En el Parlamento, no en cualquier sitio. Mira que habló, la calle, no sé qué, iglesia, catedral. En el Parlamento cita a la Escuela de Salamanca, que no vamos a creer que el liberalismo lo inventaron los británicos, ¿no? Eso es. Que no, aquí nació. ¿Qué decía la Escuela de Salamanca? Que por encima de los reyes está Dios. Por encima. ¿Y qué dice el Quijote? La libertad, amigo Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Bueno, la Declaración de la Independencia que dice Jefferson, estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales, dotados por su creador de ciertos derechos inalienables. ¿Qué significa todo esto? Pues que el poder no tiene por qué abusar de ti ni de mí, porque nosotros tenemos derechos anteriores a él. Bueno, no me digas que... Optimismo, sonríe, Optimismo, Miguel. sí, efectivamente. Pero a pesar de todo, ese sentimiento de abnegación, vamos, en Estados Unidos la admiración al comunismo entre los jóvenes es cada vez mayor, está creciendo. Y a pesar de que dices tú que la maldad ineradicable del comunismo está ahí para quien quiera verla. Estábamos hablando antes de esta entrevista del libro de Axel Kaiser y es que verdaderamente tú vas... Hay una anécdota que cuenta Martin Amis en Koba el Temible, cuando Hitchens está dando una charla en un bar y dice... Bueno, este bar me trae recuerdos de mi época con mis camaradas trotskistas y todos se ríen. Y dice Martin Amis, ¿qué hubiera pasado si hubiera dicho que me recuerda mis noches con los camisas negras de Mussolini? Dice, pues todo el mundo se hubiera callado. ¿Por qué la gente se ríe? El misterio de la risa lo llama Amis en su libro, Koba el Temible.
¿por qué suscita tanta indulgencia el comunismo a pesar de las atrocidades? El otro día estaba viendo una escena del juicio de Nuremberg en la que uno de los cargos contra Hitler y contra los nazis era que invadieron Polonia. Y claro, sacaban unos planos de los soviéticos, así, mirando para otro lado. Claro, ellos suscribieron el pacto que hizo posible aquello, y no solo eso, sino que cuando Polonia estaba en las últimas, desangrada, invadieron por el este a Polonia. Entonces, ¿por qué esa indulgencia? A ver, aquí hay dos cosas. Primero, ojo con pensar que la historia de las ideas traza unos itinerarios sencillos y lineales. Esto no es así. Esto es como el jardín de Borges, ¿no? Sus senderos se bifurcan, y entonces todo el tiempo hay marchas y contramarchas. O sea que, cité a Jefferson, hay una frase de Jefferson que es muy buena, pero que parece que no es suya, pero no importa, que es: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Yeah. Parece que no es suya, pero es buenísima esa frase. Es buenísima. Es decir, nunca te vayas a creer que esto está resuelto. ¿Ah? Exacto. Mucha gente lo creyó cuando cayó el muro de Berlín. Eso, ya está, Sí, está resuelto, ya está, es el fin de la historia. No. Esto está ahí siempre. Y la pregunta de por qué está ahí, que nos retrotrae a la cuestión de la arrogancia que decíamos antes, aquí hay otra cuestión, y es esta idea de que al socialismo se le juzga por sus objetivos y no por sus resultados. Sí. Entonces, claro, los objetivos del socialismo es que son maravillosos, Es que siempre es la felicidad del pueblo, la prosperidad del pueblo, el cuidado del medio ambiente, la protección de los vulnerables. Es una cosa... Y entonces dices, oiga, que cuando usted... Ha tenido ocasión, castiga a los vulnerables, contamina el medio ambiente, empobrece a las masas, pero es el objetivo, ¿no? El objetivo es lo que vale. ¿Y por qué? Te digo esto por una cosa que he leído de un libro de un anglo-chileno que se llama David Gallagher, que era amigo de Vargas Llosa, y el libro se llama Tras las huellas de Vargas Llosa. Es un libro interesantísimo, y ahí cuenta varias cosas, entre ellas habla de esto. Y dice Vargas Llosa: hay una cosa que tiene el socialismo y que el capitalismo no tiene y probablemente no pueda tener: mística. Y es así, el socialismo tiene mística. Tú ves a un antiliberal, los de derechas también, pero básicamente los de izquierda, que son más descarados y más arrogantes, y siempre están diciendo, bueno, voy a hacer un mundo mejor, no sé qué, como dicen ahora, voy a dar derechos, doy derechos. Y yo, ¿derechos? A blindar derechos, blindar derechos. Y encima, blindaje. Y tú ves... Pero si esto es una trampa, ¿no? Si por cada derecho que teóricamente confieren, violan uno equivalente o quizá más. Pero están rodeados de esta mística que decía Vargas Llosa, que desde luego el liberalismo no tiene. Esto es una cosa que es bastante dura, Sí. Y que hay que asumirlo, Tampoco vas a esperar que la gente diga, qué bien, no, Miguel, qué cosas buenas. No, en principio, si no eres de la corriente dominante del socialismo de derechas o de izquierdas, van a desconfiar de ti. Prepárate. Bueno, sí, hablando de la mística, yo creo que es en el Fuste torcido de la humanidad, Isaiah Berlin, una de las cosas que dice, explica su ideario y dice, yo creo que aplicando reglas utilitaristas en el gobierno no son perfectas, pero dice, pero claro, todo esto no constituye un ideal que ofrecer a los jóvenes, claro, luchar por un sistema que es el menos malo. Dices, ¿quién va a enarbolar esa bandera? ¿No? Claro, contra eso siempre perderemos. Y luego hay otro tema que, si no es una frase tuya, merecería serlo, y dice, cuando el capitalismo no funciona, la culpa es del capitalismo. Cuando el socialismo no funciona, la culpa es del capitalismo. Bueno, eso es otra regla de la arrogancia y de los objetivos que son impecables, y lo estamos viendo ahora, ¿no? Lo estamos viendo ahora, donde estamos ante una regularidad. Es que el socialismo incorpora la corrupción porque rinde culto al poder. Es decir, para un socialista de todos los partidos, para un socialista, los frenos al poder, que son la clave de la libertad, son molestias. Esta cosa de
los jueces, los periodistas, esto me están, ¿cómo decía el conservador? Scruton decía, obstáculos, son obstáculos. Quítenme estos obstáculos. Este juez, pero este juez está a mí que estoy organizando la sociedad y brindando y blindando los derechos. Y se está metiendo que si yo me llevo dinero, que no sé qué, ¿entiendes? O sea, esto es una situación que estamos viendo repetida. Y la última, esto te digo una herejía porque está dentro de las greguerías. Con todo lo que lamentamos la corrupción de todos los partidos, tiene una cosa buena. Lo voy a decir muy despacito porque está en las greguerías y me parece que es escandaloso, pero lo creo. Imagínate que no hubiera. O sea, imagínate a estos tíos, los socialistas de derechas y de izquierdas, violando derechos, expandiendo el Estado, arrasando con la libertad individual. Imagínate si además fueran honrados. Ya, serían invulnerables. Sería terrorífico. Imagínate que todos estos, de derechas y de izquierdas, que roban las manos llenas, que fueran réplicas de la Santa Madre Teresa de Calcuta. O de Robespierre, ¿no? que Robespierre era el virtuoso. Eso es. Y eso le permitió matar sin... cortar la cabeza. ¡Qué horror! Oye, en el libro ya te he dicho que esta conversación iba a ser caótica. No, así está que, bastante ordenada de momento. Sí, de momento. Bueno, pues Pero ahora vamos a cambiar completamente de registro. Esto, a propósito de la película Barbie, escribes en los panfletos, leí en Law and Liberty que la guerra entre los sexos ha terminado y nadie ha vencido. Citas eso, pero no desarrollas la idea. Desarróllala, ahora tienes la oportunidad. Bueno, es esta idea de que la pérdida de derechos y de libertades adopta diferentes formas y va cambiando con el tiempo. Y uno de los aspectos que caracteriza nuestro tiempo, quizá el más sobresaliente junto con el medio ambiente, es el feminismo. Y entonces me da a mí la sensación de que los dos son verdaderos caramelos envenenados. Pero lo de Barbie tiene que ver con el feminismo, ¿no? ¿Por qué digo caramelos envenenados? Porque en principio pareciera inobjetable. Es decir, ¿quién va a estar en contra de los derechos de las mujeres? A ver, pero si es verdad que las mujeres han sido sometidas durante buena parte de la historia de la humanidad por los hombres, que otras cosas porque hasta que el capitalismo desarrolla la tecnología, pues la fuerza física era completamente determinante a la hora de vivir, de cazar, de luchar, de mover objetos, en fin, la fuerza física era determinante. Y eso de verdad colocó a las mujeres en una situación de inferioridad. Entonces, cuando un señor viene y dice, yo soy feminista y entonces voy a hacer discriminación, pues a ver quién es el guapo que levanta la mano, ¿no? Claro. A ver quién es el guapo que levanta la mano para decir que no. Es un tema delicado que yo creo que merece la pena abordar. Y no se aborda, perdón, no se lentamente se va abordando, lentamente, ¿no? Te pongo un ejemplo, salgo un poco de ahí. La subida del salario mínimo, por ejemplo. A ver, ¿quién va a estar en contra? ¿Miguel? ¿Te vas a atrever a estar en contra? Pero si está subiendo, ¿está? Para estar en contra tienes que hacer una elaboración, es decir, vamos a ver si los salarios no dependen de lo que diga Pedro Sánchez, sino que dependen de la productividad. Si el salario mínimo lo colocas por encima de la productividad de algún grupo de personas, a ese grupo de personas lo puedes perjudicar. Y entonces tienes que analizar qué tipo de personas son y de pronto puedes descubrir, como se ha descubierto en España, que un colectivo que ha sido castigado por la subida del salario mínimo es el servicio doméstico, cuya tasa de afiliación a la seguridad social ha bajado.
no puede ser que haya menos servicio doméstico en España, ¿no? España es un país rico y envejecido. La demanda de servicio doméstico así se ha disparado. ¿Por qué es que no están en la seguridad social? Porque la subida del salario mínimo las ha expulsado al mercado negro, a la economía sumergida. Estás castigando a quienes debes proteger y encima son mujeres. Pues digo, esto es lo que creo que hay que abordarlo y es un tema complicado por lo que te comentaba antes. ¿Pero tú crees que las leyes contra la discriminación de alguna manera han perjudicado a las mujeres? O... Yo creo que es una combinación de cosas como siempre. Si tú eres una mujer y tienes un empleo y te suben el salario mínimo y mantienes tu empleo, pues te han beneficiado. Y además se ve y lo notas. Pero ¿y las otras? No. ¿Y las otras mujeres? Las que son expulsadas, las que son dañadas, las que son perseguidas. Es que lo complicado de la sociedad es que hay que intentar incorporar todo. ¿Qué es la tesis del libro maravilloso de Henry Hazlitt, ese periodista americano, La economía en una lección? Sí, ojo, no mire usted un efecto, una parte de la sociedad. No mire usted el corto plazo, intente tener la película completa. Claro. Y la película completa es lo que te abre camino a entender lo que está pasando. Porque si no, por ejemplo, ¿por qué no subir el gasto público? Pero si el gasto público es estupendo, da unos servicios estupendos y todo. Entonces, ¿qué objeción planteas a eso? Decir, oiga, mire usted toda la pantalla. Porque si usted mira solamente el que cobra el gasto público, el que se beneficia del gasto público, está ignorando a la masa que paga el gasto público. Entonces, en este caso como en otros, ampliar la mirada, como decía el Papa, alzad la mirada. Aquí alzad y ampliad. Sí, esto me recuerda la persecución a las empresas que han utilizado riders. Claro, y tú dices, claro, es normal, hay que proteger a estos pobres chicos que en mitad del frío invernal y con agua están ahí en su bicicleta llevándote una hamburguesa, una pizza, y dices, eso es imposible, claro, eso hay que acabar con eso, pero claro, lo que pasa es que se queda sin trabajo el rider. Y tiene la ventaja de que ya no lo ves cómo se moja, porque va a su casa y ahí se muere de hambre Es un ejemplo buenísimo y que tiene un aspecto, aunque no quiero ser lúgubre, hay un aspecto bastante lúgubre en eso, y es, los riders, ellos querían ser autónomos. Sí. Querían ser autónomos porque tenían horarios flexibles y ganaban más. Y se montó una conspiración contra ellos para impedirles ser lo que ellos querían ser. Por cierto, la inmensa mayoría de ellos, gente muy modesta, muy joven y muchos inmigrantes. Muchísimos. Que la izquierda dice, no, los derechos de los inmigrantes. Aquí les jorobasteis. Y nadie los defendió, Miguel, nadie defendió a los riders. Ningún político de derechas y de izquierdas, ningún sindicato, ni la COE. Fue verdaderamente desolador. Pero en fin, una gota lúgubre en lo que es una conversación completamente optimista. De regocijo. Has tocado varios temas en tu respuesta, como siempre, y entonces voy a coger uno, solo escoger uno, luego entramos en los otros. Has hablado de que de los dos grandes temas, uno es el feminismo y el otro es el ecologismo. Y en tu libro hablas del clásico bulo de que no hay suficientes recursos en la Tierra. Ese es un tema bárbaro, es un tema que me gusta muchísimo porque la idea de que no vamos a producir, no vamos a ser capaces de generar recursos es una idea antiquísima y es muy atractiva, ¿no? Tú sabes que en el lenguaje español, en la academia, en el diccionario de la academia, hay solamente dos economistas que se han convertido en adjetivos. Dos economistas que son tan importantes y tan influyentes que se han convertido en adjetivos aceptados por la academia, porque se utiliza, no sé, keynesiano, pero eso no está en el diccionario. ¿Ah, no? No, keynesiano la última vez que miré. Ni Friedmanita. Tampoco, ni hayekiano. Pero dos economistas sí. Uno, por supuesto, es Marx. Claro, marxista está reconocido. Y el otro es Malthus.
para que veas, ¿eh? Malthus es un tío que en 1700... A ese no lo tradujiste, ¿no? No, a Malthus no. 1798 va y dice, la población va a crecer según una progresión geométrica y los alimentos según una progresión aritmética. Tú en el momento que le metas números a algo, Miguel, la gente te va a tener un enorme respeto. Y entonces, claro, esto era visible, ¿no? Porque es visible que si los alimentos crecen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y la población crece 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 256, 28. then we have a problem. Sí, sí. Bueno, y todo el mundo le creyó, Miguel. Todo el mundo le creyó, menos un tío, uno solo, que es uno de mis héroes, que se llamó Senior. Nassau William Senior, era amigo de Malthus, contemporáneo de Malthus y un economista muy respetado. Y fue el único que le dijo a Malthus, oye, Tomás Robert, ¿cómo sabes que la población va a crecer así? Sí, ¿cómo sabes que la población es irracional, como decía Cantillón? Los seres humanos son como ratones en un granero, que se multiplican mientras haya alimento suficiente y después se mueren. ¿Por qué la población va a ser? Porque no va a tener posibilidad, conciencia de planificar su familia. Eso es lo primero que le dijo. Lo segundo que le dijo es, ¿de dónde te sacaste las cifras de la productividad agrícola? O sea, ¿de dónde te sacaste que la productividad agrícola no va a crecer como está creciendo la industrial? Le dice Senior, en el año 1810. Pero mira la industria, mira lo que estamos viendo, máquinas de vapor. ¿Por qué no se va a aplicar? Bueno, las dos cosas eran verdad. Las dos cosas eran verdad. Es verdad que se contuvo la tasa de crecimiento de la población. ¿Y para qué te voy a hablar, Miguel, de la productividad agrícola? Que es una cosa impresionante que puede alimentar a 8.000 millones de personas con un porcentaje mucho menor con respecto al PIB. ¿Entiendes? O sea, la idea de que el ser humano es creador y no depredador, lentamente tiene que calar, ¿eh? Lentamente, ¿eh? Porque se cumplen este año 20 años de ese disparate de Al Gore que se llamaba Una verdad incómoda. ¿Os acordáis? ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, sí, sí. Ninguna de las predicciones se cumplió, ninguna, era todo falso. Y ganó el Premio Nobel de la Paz. Ganó el Oscar la película esa. Y para nuestra vergüenza ganó el Premio Príncipe de Asturias, Al Gore. Todo lo que decía era mentira, ¿vale? Todo era falso. ¿Y eso por qué es? Pues primero porque nos gustan mucho las catástrofes. La catástrofe siempre es atractiva, hay ¿no? una fascinación. Hay una fascinación judeocristiana también, ¿no? Pero existe esa y existe la negativa a lo que decía Julian Simon. Julian Simon es... De eso quería mencionarte, porque has hablado de Al Gore, no de Ehrlich. Exactamente. Pues lo que decía Julian Simon, negando el catastrofismo, decía irónicamente, qué curioso, dice, que en el mundo crea que aumenta la riqueza cuando nace un ternero, dice, pero aumenta la pobreza cuando nace un niño. Oiga, pero no, el ser humano es un recurso, ¿no? Una vez más, a pesar de que Ehrlich perdió su apuesta con Simon y de que efectivamente en todas aquellas predicciones del Club de Roma de que las hambrunas iban a ser inevitables, incluso en el mundo rico, ahora tú mismo lo has mencionado, somos 8.000 millones de habitantes y sobran alimentos. El problema del hambre no es un problema de producción. Y sin embargo, a pesar de esos datos, el malthusianismo parece ineradicable. Sí. Esto de los datos, fíjate, a mí me gustan mucho las frases que no son discutidas, ¿no? Que son como lemas. En el periodismo tenemos varias. Por ejemplo, eso de que los hechos son sagrados y las opiniones son libres. No, los hechos no son sagrados porque no hablan por sí mismos, ¿no? Son susceptibles de mucha interpretación. Y después la opinión no es libre. Tú no puedes opinar que el nazismo no mató a 6 millones de judíos o que el comunismo no mató a 100 millones de trabajadores. No.
no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, lo que hay, me parece a mí, es una dificultad en entender la posibilidad de mejora de las personas. Me parece a mí. A lo mejor, fíjate, a lo mejor se reduce todo a que es complicado entender que las relaciones entre las personas no son de suma cero. A lo mejor hay que reducirlo todo a la idea de que si las personas se relacionan entre sí, cuando se relacionan, las dos pueden ganar. Ya. Y entonces no es inevitable que si tú ganas, yo tengo que perder. Claro. Pero bueno, eso lentamente Va calando. Muy lentamente. Yo te cuento una cosa, de hace muchos años empiezo mis clases, que todavía sigo dando clases, aunque has dicho que no. Todavía sigo. Desde que me retiré en la Complutense estoy dando clases en la Universidad de San Pablo CEU. Y me gusta decirles a mis alumnos, poner un ejemplo de que si uno va y le compra una camisa a Amancio Ortega y le da 20 euros y a Amancio Ortega le da a usted una camisa, ¿quién gana? Y durante muchos años el porcentaje de gente que me decía gana Amancio Ortega ha ido lentamente bajando. Sí. Y ya casi te diría que una mayoría de gente dice, tienen que ganar los dos, ¿no? Pues claro, porque si no, no hay contrato. O sea que lentamente la cosa está saliendo de Claro, es que tendemos a pensar que la riqueza consiste en tener dinero y en esa transacción no contamos la utilidad que produce en el que compra la camisa la compra de la camisa. Efectivamente. Empezamos a interiorizar eso, pero nos va costando. Oye, otro tema que has mencionado es la tecnología. Ya he perdido la cuenta de las películas en las que las máquinas se rebelan y nos hacen picadillo, nos reciclan como baterías. ¿A ti te da miedo la inteligencia artificial? No. A mí lo que me da miedo, de verdad, es lo que pueden hacer los gobernantes con la inteligencia artificial. Sí. En ese sentido, Pedro Sánchez, que hay que prestarle atención porque de verdad es el antiliberalismo paradigmático, le preguntaron, señor presidente, ¿qué hay que hacer con la inteligencia artificial? Y se le iluminaron los ojos y dijo, ¡controlarla! Bueno, pues eso es lo que a mí me da bastante miedo. Bueno, pero si se la dejamos a los burócratas es la mejor manera de que nunca haya singularidad, ¿no? Porque si la gestionan como ellos quieren... Claro, pero tú fíjate, vamos a ver, todo el progreso tecnológico tiene lados negativos, quiero decir, vamos a ver, estamos en el periodismo, recordemos la imprenta. Sí. El primer libro que se imprimió, obviamente, fue la Biblia. Obviamente, ¿no? Bueno, Sí. pues los seres humanos tardaron 10 minutos en darse cuenta, si se puede reproducir la palabra de Dios, también se puede reproducir basura. ¿Qué fue lo que pasó? Exacto. Y eso, pues, no quiere decir que la imprenta fuera una cosa mala, no quiere decir que necesariamente tenemos que tener un ministerio de la verdad o de la memoria histórica, dirían ahora, para vigilar lo que se imprime, lo que se publica, lo que no se publica. Quiero decir, reconozcamos los riesgos, no seamos ingenuos. Ha escrito el Papa una encíclica sobre esto, así que naturalmente que la tecnología representa también peligros y amenazas. Y hay que reflexionar sobre eso. Todo eso está bien. Lo único es que a ese discurso meterle un poco de lo que hablamos al principio de nuestra charla. Prudencia, cautela, respeto sobre todo de los derechos de la persona, no creer que sabemos organizarlo todo y poner al individuo siempre en primer lugar. Entonces, sí, lo que tú quieras, pero no correr desde el peligro, que puede ser real o imaginado, al control y a la pérdida de libertades. Pero eso requerirá algún tipo de regulación. Vamos a ver, a veces se objeta al liberalismo como si consistiera en la negación de las reglas. Si tienes un libro que se escribe Estado y Mercado. Eso es que la libertad no es hacer lo que uno quiera. No. Si nos ponemos en estricta ética, es hacer lo que debemos hacer. Pero en fin, en todo caso, no es hacer lo que uno quiera porque uno no está solo.
Entonces estamos rodeados de gente cuyos derechos y libertades hay que respetar. Entonces, por supuesto que tiene que haber regulación, normativa, pero la clave del liberalismo es que atiende a cómo se hacen esas reglas y desconfía de que ante cualquier problema nuevo que aparezca desconocido, la solución tenga que ser darle todo el poder al Estado para que tenga él todo el poder para recortar todos los derechos y libertades de las personas, teóricamente por su propio bien. Ojo con los bien intencionados, Miguel. Ya, sí, Ojo. efectivamente. Oye, otra cosa de la que hablas en tu libro es del narcisismo de la compasión y de las trampas de la justicia social. ¿Por qué recelas de la justicia social? ¿No es justa, además de social? Sí, es interesante cómo se han ido cambiando y pervirtiendo las palabras. Se entiende que la justicia social es quitarle el dinero a mi vecina porque es más rica que yo y dármelo a mí porque soy más pobre. Eso no puede ser, ¿no? O sea, eso no puede ser justicia. Eso es robarle, ¿no? Sí, eso es una transferencia de riqueza. Sí, pues, no, es una transferencia Forzada. obligada. Sí, Entonces, esto claramente es una perversión de la idea de la justicia y ha sido atrapada por completo por los antiliberales. Es decir, aquí lo socialmente justo es quitarle el dinero a mi vecina porque es rica y dármelo a mí porque soy pobre. Entonces, esto es radicalmente en contra del liberalismo, puesto que mi vecina tiene derecho de propiedad y la justicia, que decía Jefferson, está para proteger los derechos de mi vecina y no para violarlos. Problema, ¿cómo hacemos para darle algún contenido a la idea de la justicia social que sea armónico con la libertad? Y yo creo que hay. Y hay un pensador americano que ha trabajado sobre eso que se llama Ottison, James Ottison me parece. Debe haber algún artículo ahí sobre esto. Y es interpretar la justicia social como si quisiera decir que todos tenemos que tener oportunidades en la vida. Y entonces que lo socialmente justo no es que yo tenga el mismo dinero que mi vecina, sino que yo tengo las mismas oportunidades que mi vecina para desarrollar mi trabajo, mi empresa, y que no me discriminen pues porque soy viejo, calvo y argentino, que son muchos defectos, comprenderás. Sí, es difícil, sí. O sea que igual podemos darle ahí una vuelta, pero es bien interesante porque la idea de la justicia, claro, es inapelable, ¿no? Dices, pero entonces tienes que ir hurgando un poco más. Lo mismo que hay que hurgar en la palabra derecho. No hay palabra que se haya adulterado más que esa, donde de pronto resulta que mi derecho puede representar que yo tengo el derecho a lo que tiene mi vecina. Oiga, No. eso no, porque entonces estaría violando el derecho de mi vecino. Sí, o sea que hay mucha una complicación. Colisión de derechos. ¿Y no te preocupa que es una crítica que hacen Piketty, pero no solo Piketty, porque acaba de salir la noticia de que con la salida a bolsa de SpaceX, Elon Musk es billonario, ya no es millonario, es billonario. Estoy viendo una serie deliciosa que es 2 hombres y medio y el protagonista lo retratan de grandísimo millonario porque ha vendido su empresa a Facebook por 1.000 millones. Dice, bueno, al lado de Elon Musk es un menesteroso. Exacto, qué desgraciado. Bueno, esas enormes diferencias que provoca la economía globalizada, ¿no te parece que son corrosivas o pueden ser o son potencialmente corrosivas? Porque es verdad que alguien que tiene $1 billón, en fin, puede comprar de todo. Sí, es muy peligrosa la riqueza, no porque haya muchos ricos, sino porque se convierte en la gran excusa para la intervención del poder. La idea de que si es rico es peligroso. Y entonces
oigo ese argumento, ahora lo estamos oyendo mucho. Dice, no, Elon Musk tiene más dinero que muchos estados. Exacto, Digo, que el PIB de pero muchos vamos países. a ver, Sí. es que no es lo mismo, ¿no? Quiero decir, es que él monta un negocio, se hace rico y el Estado me quita a mí el dinero a la fuerza. Elon Musk, ¿entiendes? Ojo con esta idea. Y se ha utilizado muchísimo y Piketty es un genio por eso. Porque durante muchos años lo que insistieron los socialistas era que el capitalismo empobrecía. Y se dieron cuenta de que no. De que no. Entonces inmediatamente atraparon la cuestión de la desigualdad. Y fue muy divertido esto, porque lo primero que dijeron era que el mundo era desigual. Entonces había unos países ricos y unos países pobres. Pues tampoco era verdad, porque desde que estalla el muro de Berlín, pues cientos de millones de personas salieron de la pobreza extrema, bajó la desigualdad en el mundo. Entonces dijeron, no nos referimos al mundo, nos referimos a dentro de cada país, en fin, es un camelo. El problema es, ¿en qué condiciones se hace rica la gente? Porque si se hace rica en el mercado libremente ofreciendo un producto, exactamente cuál es el peligro. Es decir, ¿cuál es el peligro de que Amancio Ortega sea tan rico? Ninguno, ¿no? ¿Cómo se hizo rico Amancio Ortega? Poniendo un escaparate y vendiendo cosas que la gente le compró. Entonces, no, porque la inteligencia artificial puede tener algún peligro. Pues sí, pero no saltemos de inmediato en contra del creador de riqueza, que siempre lo hacemos. Siempre es, si es rico, en principio no. Bernard Shaw dijo que había dos formas solamente de hacerse rico, deshonestamente y robando, para que veas que se puede ser un genio y al mismo tiempo un idiota, ¿vale? Esa proporción que decíamos ineluctable, incluso entre los inteligentes hay idiotas, hay una proporción. Es un ejemplo. Hay una proporción. Oye, ya lo vamos a dejar, tengo muchísimas preguntas más, pero bueno, ya los que quieran escuchar tus respuestas, ya que se lean los panfletos liberales. Y es que en la presentación del libro te preguntaron si no tenías a veces la sensación de predicar en el desierto, pero lo negaste y dijiste algo así como que ya éramos una inmensa minoría los liberales. A ver, no. Primero que yo no predico, no soy un predicador, ni tengo la palabra de Dios en monopolio, ¿no? Y para terminar como empezamos también, de huir de la cosa lúgubre, esto hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, porque a veces se habla de que el liberalismo es una cosa marginal, minoritaria. Mira, cuando yo llegué a España hace 50 años y conocía a través de Pedro Schwartz, mi maestro y mi amigo, a Joaquín Garrigues Walker, ese gran liberal ministro de Suárez, Joaquín Garrigues decía, los liberales españoles cabemos en un taxi. Yo creo que no era verdad entonces, pero desde luego no es ahora. Sí. Ahora tenemos, no sé, un par de autobuses. Sí, bueno, pero tampoco te pases. Pues nada, muchísimas gracias. Con esta nota de optimismo acabamos esta entrevista y ha sido un placer caótico, pero un placer en el fondo. Muchísimas gracias, Miguel.